Me permito presentar esta tarde a Adriana San Román Peirón, quien ella es egresada de la licenciatura en Restauración en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete. Ella ha trabajado en el proyecto en STIPAC, también en gestionados, en el proyecto del Templo Mayor, en lo que es la metodología de conservación arqueológica, en el cuerpo docente del Seminario Taller Optativo de Arqueología y Seminario de Conservación y Restauración de Instrumentos Musicales. En específico, en el Museo Nacional de Antropología, en el Templo Mayor, en el Museo Nambolom y en el CEMCA, ha colaborado con la Universidad de Harvard, ha impartido cursos de conservación a nivel internacional y de patrimonio arquitectónico, también en restauración de la fachada del Templo de Santo Domingo de Guzmán en San Cristóbal de Chiapas. Ha participado en congresos de conservación nacionales e internacionales y actualmente es profesora en la Escuela de Restauración. Muy bienvenidos sean todos ustedes a una crónica más de nuestro 17º Encuentro de Cronistas de la Ciudad de México. Yo soy Adriana San Román y el día de hoy les platicaré sobre los ilustrísimos de la Obrera. Déjenme compartir mi pantalla para así poder iniciar con esta presentación. Hablar de los nombres que ponemos a los lugares, a las calles, a los poblados, es entrar en un mundo fascinante en el que nos podríamos perder sin entender mucho. Sin embargo, esta difícil tarea se logra o por designio oficial o por costumbre. Como hemos escuchado y escucharemos en las diferentes pláticas de mis compañeros de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, existen infinidad de cualidades para nombrar algo. De forma tradicional, sabemos que nuestros antepasados nahuas utilizaban toponímicos descriptivos que hacían alusión a los recursos naturales o a las características de un lugar. Tras la llegada de los españoles, muchos lugares recibieron, de forma muy original, los nombres de regiones y ciudades peninsulares como la Nueva España, Valladolid y Mérida, por nombrar algunos. A otros les agregaron el nombre de un santo y dejaron el toponímico originario como Santiago Tlatelolco o San Juan Tenochtitlan. Y finalmente, hay otros a los que les pusieron nombres extrañísimos como Churubusco, por no entender qué era lo que decían los habitantes del Huitzilopochtli. Ya en épocas más modernas, con la modernización de la ciudad y las calles bien trazadas, se comenzaron a llamar por tramos de acuerdo con los edificios que había en ellas o quienes habitaban en ellos. La primera de Santo Domingo, la segunda del Carmen, la primera de Don Juan Manuel. Y también por los oficios que estaban emplazados en ellas, como talabarteros, plateros, etc. Sin embargo, constantemente, con las renovaciones y la modernización, así también por sucesos históricos relevantes y sus protagonistas, los nombres de las calles se van cambiando y tenemos emblemáticas calles como 20 de noviembre, Porfirio Díaz, Plan de Ayutla, etc. Nombrar las calles de una colonia, supongo yo, no debe de ser tarea fácil, y aunque no tengo claros los criterios con los que se seleccionen estos, hay colonias sumamente afortunadas en tener casi todas sus calles llenas de personajes ilustrísimos, como la colonia obrera. Para ubicar a los que son despistados como yo, esta colonia se encuentra al lado oeste de la calzada de Tlalpan, es decir, del lado que fluye hacia el sur de la ciudad, y está a la altura de la estación del metro San Antonio Abad, que recibe su nombre por el hospital y el templo dedicados a este santo, que se encontraba emplazado al este de la calzada. Su perímetro lo conforman la misma calzada de Tlalpan, que antes era la calzada México-Xochimilco, al este. El eje central Lázaro Cárdenas al oeste. La calle de Chimalpopoca al norte y el eje 3, José Peón Contreras, al sur. Ahora vamos a ir conociendo a todos estos ilustres personajes que dan nombre a las calles de esta colonia, que de manera incipiente a inicios del siglo XX se fue construyendo para sacar las industrias de la ciudad. El recorrido lo haremos de norte a sur y luego de este a oeste. Muchos de estos nombres
corresponden a colegas nuestros, cronistas importantísimos, gracias a quienes conocemos la vida cotidiana, no solo de esta, sino de muchas ciudades de nuestro país. Iniciaremos entonces con nuestra caminata yendo de norte a sur. En primer lugar, nos encontramos con Chimalpopoca, nombre en náhuatl que significa escudo humeante. Este tlatoani mexica fue el hermano del más famoso Moctezuma Ilhuicamina. Su gobierno fue el último en estar sujeto al señorío de Azcapotzalco, entonces reinado por Tezosomoc. Fue en tiempos de Chimalpopoca que se inició la construcción del acueducto de Chapultepec y se conquistó Texcoco. Chimalpopoca fue asesinado, tras lo cual los mexicas iniciaron una rebelión contra aquellos que los sometían. Lucas Alamán es un personaje importante en la historia de nuestro país. Nació en Guanajuato y fue empresario, minero y metalúrgico, además de historiador. Sus estudios los realizó en México y en el extranjero, y vivió parte de la Guerra de Independencia en su natal estado. En las Cortes de Cádiz, en España, fungió como diputado por Guanajuato, representando los intereses de los mineros mexicanos durante la insurgencia. Fungió también como ministro durante los gobiernos de Iturbide y Santa Anna, trabajando en pro de la minería. Luego viene una calle pequeña, nombrada Cuenca, tal vez en honor de la ciudad mozárabe española de la región centro-oeste, caracterizada por tener una ciudad amurallada sobre las montañas. Más adelante encontramos a don Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, con su respectiva cerrada, quien con linaje de la nobleza mexica se dedicó a estudiar y escribir historia. Fue estudiante distinguido en el Colegio de Tlatelolco y luego fue nombrado gobernador de Texcoco. Una de sus obras es la relación histórica de la nación tolteca y se le atribuye también la historia chichimeca. Le sigue Fernando Álvarez de Icaza, que también fue un notable historiador de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Fungió como jefe de la legación mexicana en Madrid. Sin embargo, debido a la gesta revolucionaria, se retornó a México, en donde gracias a las gestiones del gran diplomático Genaro Estrada, fue nombrado como jefe de la Comisión Mexicana de Investigaciones y Estudios Históricos en Madrid. Aunque no está nombrada en honor a algún personaje, como otras calles de la colonia, la diagonal 20 de noviembre nos lleva de forma muy ágil del eje central hasta la avenida del mismo nombre, ya en el centro de la ciudad. Evidentemente, el nombre de esta vía rememora el fin de la gesta revolucionaria. Una cuadra más adelante nos encontramos a Antonio de León y Gama, notabilísimo ciudadano que en el siglo XVIII centró su quehacer en el conocimiento, estudiando y publicando numerosas obras en torno a la astronomía, la arqueología y muchas otras cosas más. Representaba perfectamente al hombre ilustrado en su totalidad. Destacan entre sus obras la descripción histórica y cronológica de las dos piedras que con ocasión del nuevo empedrado que se está formando en la plaza principal de México, se hallaron en ella en el año de 1790. Una calle más amplia y frecuentemente utilizada por millares de personas es la que hace homenaje a Lorenzo Boturini, italiano de origen, pero que dedicó gran parte de su vida en el siglo XVIII a investigar el milagro guadalupano, recopilando no solo aquello que contaban los clérigos, sino también testimonios indígenas, preocupando así mucho a las autoridades, quienes lo expulsaron. Sin embargo, después Boturini obtuvo el título de cronista de Indias, cargo bajo el cual publicó algunos de sus hallazgos. Por otro lado, tenemos a Rafael Ángel de la Peña, que es otro personaje de finales del siglo XIX, quien se desarrolló como docente en el renombrado Colegio de San Juan de Letrán y de la Escuela Nacional Preparatoria. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y su obra gira en torno a esta temática. Alfredo Chavero se encuentra entre los autores de México a través de los siglos. Entre sus ocupaciones se cuentan la abogacía, la poesía, la dramaturgia, la historia, la arqueología y la política. También fue docente en la Escuela de Comercio y el Colegio de las Vizcaínas. Fungió como secretario de Relaciones Exteriores y magistrado del Tribunal Superior del Distrito.
Fue fundador de la Asociación Americana de Antropología y fungió también como director del Museo Nacional, además de pertenecer a numerosas sociedades. La siguiente calle lleva por nombre el de Porfirio Parra, originario de Chihuahua que vivió en el siglo XIX. Fue médico, filósofo y docente, destacando su participación en la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela de Medicina. También se desarrolló como político, fungiendo tanto como diputado como senador. Fue fundador de 2 revistas, El Método y El Positivismo, además de aportar constantemente en otras publicaciones periódicas. Su obra, La Reforma en México, fue premiada. Juan Lucas de Gazaga fue un colaborador importante en las obras de la corona en la Nueva España durante el siglo XVIII. Era propietario de numerosas haciendas, ranchos y tiendas en el norte del país y fungió también numerosos cargos públicos, entre los que destacan regidor de la ciudad, presidente y administrador general del Real Tribunal de Minería de la Nueva España, regidor perpetuo, juez y contador de menores y albaceazgos, caballero de la Orden de Carlos III y conciliario de la Real Academia de San Carlos. Una cuadra más adelante tenemos a Manuel M. Flores, poblano que combatió en la Guerra de Reforma y además era escritor y poeta. Fungió diferentes diputaciones y en el ámbito de la literatura perteneció al círculo de Ignacio Manuel Altamirano. Entre su obra destaca Rosas Caídas. Sigue José Joaquín Arriaga. En la calle siguiente, fue también poblano y estudió en el Colegio de Minería durante el siglo XIX. Como ingeniero topógrafo, fue comisionado como inspector general del centro o agrimensor general, supervisando numerosas obras de infraestructura en el país. También fue secretario de Fomento y titular en Hacienda en Querétaro y Michoacán. Otro de sus cargos fue el de director interino de la Escuela Nacional de Agricultura y Ciencias Veterinarias, en donde era además docente de su especialidad. Participaba en numerosísimas revistas, pero destacó sobre todo su afán por la divulgación científica para la clase trabajadora y los niños con su obra en 12 volúmenes, La Ciencia Creativa. Manuel Gutiérrez Nájera, con sus respectivas cerradas, es considerado como el primer gran cronista de esta ciudad. No fue solamente poeta y ensayista, sino que también destacó en su carrera como médico cirujano, trabajando en varios hospitales de la urbe. Se le reconoce sobre todo por sus creaciones poéticas, por la fundación de la Revista Azul y su prolífica crítica literaria y teatral. Destaca su obra La Duquesa Job. De Francisco Rivas me fue imposible encontrar información, pues aún en los mapas más antiguos no aparece más dato que su nombre. Manuel José Otón es el nombre que lleva un tramo del eje 2. Fue un potosino que vivió a finales del siglo XIX y se destacó por su obra poética y dramatúrgica, aunque también se desarrolló como político, fungiendo cargos como agente del Ministerio Público y luego el de diputado federal. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y su obra más reconocida es Idilio Salvaje. Al igual que muchos personajes que dan nombre a las calles de esta colonia, otra sección del eje 2 lleva el nombre de José Tomás Cuéllar. Él fue un escritor, periodista, político y diplomático que luchó en la batalla de Chapultepec contra la invasión norteamericana. Se desempeñó como oficial de la legación mexicana en Washington, D.C., y también como oficial mayor en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Publicó desde edad muy temprana en diversos semanarios y con su seudónimo Facundo colaboró en diversos periódicos y revistas, lo que lo llevó a ganar un número en la Real Academia Española. Entre sus obras destaca su comedia Natural y Figura. Antonio García Cubas es un referente decimonónico para todos los cronistas del país, pues este gran geógrafo es el autor del Atlas Geográfico, Estadístico e Histórico de la República Mexicana, en 2 versiones, la Carta General de la República Mexicana y el Atlas Pintoresco e Histórico de los Estados Unidos Mexicanos, obras cartográficas de gran valor para ubicar sitios a lo largo y ancho de nuestro territorio. Se le considera además como el padre de la estadística en México y fungió como jefe de la sección de colonización para la Secretaría de Fomento.
Fue miembro distinguido de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, con la cual llevó a cabo proyectos para más publicaciones. Fue también director de la Escuela Nacional de Comercio y consultor para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Encontramos así una cuadra más al sur a Manuel Paino, quien se destacó sobre todo como escritor, pero también desempeñó actividades militares, periodísticas, políticas y diplomáticas. Fue docente también de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela de Comercio. Fue cónsul en Santander, España, agente de colonización en París y cónsul general en España. Colaboró en numerosas publicaciones periódicas y su obra más reconocida es la novela Los bandidos de Río Frío. Juan de Dios Peza nació a mediados del siglo XIX y se desarrolló también como escritor, poeta y político. Fue parte del círculo de los estudiantes predilectos de El Nigromante. Dedicó su vida joven al periodismo, sobre todo a seguir las huellas del movimiento liberal. Fue nombrado como segundo secretario de la Legación de México en España. También fue diputado electo en el Congreso de la Unión. Su obra más célebre es Cantos del Hogar. Fernando Ramírez es otro personaje del que encontrar información resultó un reto, pues al no contar más datos, el nombre de la calle hace que cualquiera que lleve este nombre sea candidato al honor. Sin embargo, espero no equivocarme al señalar que nuestro homenajeado en esta calle se trata de Fernando Ramírez de Aguilar, maestro, escritor, periodista y dramaturgo de fines del siglo XIX, originario de Oaxaca, y que en múltiples crónicas relata leyendas prehispánicas y las costumbres de su tierra. Fungió también como redactor de los periódicos El Universal y El Universal Ilustrado. Su obra más significativa es Monte Albán, mosaico oaxaqueño. Le sigue en orden hacia el sur la calle dedicada a Efrén Rebolledo, quien fue un hidalguense, poeta y que participó en la fundación de la revista El Pedazo. Vivió entre los siglos XIX y XX. Figuró también en el mundo político, siendo diputado en el Congreso y presidió la Cámara de Diputados. Sirvió como diplomático en la Secretaría de Relaciones Exteriores, representando al país en Latinoamérica, Asia y Europa. Sus obras más destacadas son Caro Víctix y Salamandra. José María Roa Bárcenas corresponde también a un escritor y político decimonónico nacido en Veracruz. Fue miembro del Partido Conservador, pero no colaboró con el Segundo Imperio dado su tono liberal. Su labor se destaca no solo en las letras, sino también en la historia. Fue fundador de la Academia Mexicana de la Lengua, y para la crónica es importante su obra Recuerdos de la Invasión Norteamericana, 1846-1848, por un joven de entonces. La cuadra siguiente corresponde a la calle Francisco Olaguibel, quien se desenvolvió tanto como político como escritor entre fines del siglo XIX y la segunda década del siglo XX. Siendo abogado, fue docente en Toluca, impartiendo clases en el Instituto Científico y Literario y en la Normal para Señoritas, y en la Ciudad de México, en la Escuela de Comercio y en la Escuela Nacional Preparatoria. En el ámbito político, fue delegado del Ministerio Público, subsecretario de Relaciones Exteriores, diputado local y federal. Su colaboración literaria en varias revistas es notable, destacando su participación en la revista Azul, que mencionamos hace un par de minutos. Formó parte de la Academia Mexicana de la Lengua y participó de forma activa también en el periódico Universal. Una de sus obras más destacadas es Oro y Negro. Seguimos en el trayecto al sur con Juan A. Mateos, también personaje decimonónico dedicado a la escritura, el periodismo y la política. Ya empezamos a notar la tendencia de los personajes de esta colonia. De profesión abogado, fue un gran activista liberal, contribuyendo con el periódico El Monitor Republicano. Su hermano fue uno de los mártires de Tacubaya. Juan estuvo preso gran parte de su vida, lo que lo llevó a la prisión de San Juan de Ulúa, y luego lo desterraron a la península de Yucatán, territorio que aún no era parte de la federación de manera oficial. Como político, tras la restauración de la República, fungió como secretario de la Suprema Corte de Justicia y como diputado del Congreso de la Unión, siendo también director de su biblioteca. Una de sus obras más destacadas es El Sol de Mayo.
Rafael Delgado, por su parte, fue un destacado novelista, ensayista y poeta originario de Veracruz. Formó parte de la Academia Mexicana de la Lengua y se desarrolló como docente en Orizaba, la Ciudad de México y Jalapa. Fungió también como director del Departamento de Educación de Jalisco. Destaca entre sus obras la novela La Calandria. Antonio Solís es otro de estos nombres que nos deja un tanto a la deriva, porque esta calle podría estar dedicada al autor de La Conquista de México, que si bien no está basada en la experiencia del autor, este abrevó de los relatos de Cortés, Díaz Bernal y López de Gómara. Fue un célebre escritor español del siglo XVII, quien además fue nombrado como cronista mayor de Indias. Más adelante tenemos a Manuel Caballero, jalisciense notable que dedicó su vida al periodismo, colaborando en periódicos como El Mercurio de Occidente y Estrella Occidental, y que fue también redactor del siglo X y IX, El Monitor Republicano y en la Revista Azul. Se sabe que también dedicó su tiempo a la poesía. Entre su obra destaca la edición del primer almanaque histórico, artístico y monumental de la República Mexicana. La siguiente calle está nombrada en honor del misionero franciscano de mediados del siglo XVI e inicios del XVII, Fray Juan de Torquemada, quien además fue nombrado como cronista de su orden en la Nueva España. Su obra se centra en la cultura antigua de México, destacando su monarquía indiana. Cabe destacarse que Torquemada tuvo el cargo de guardián del convento de Santiago Tlatelolco, desde donde además dirigió la construcción de retablos, entre ellos el de su convento, así como otros para Xochimilco, en donde también fue guardián, Michoacán y Oaxaca. Ángel del Campo es el siguiente a aparecer en el recorrido, casi llegando al límite de la colonia. Él fue también escritor y periodista, y se le conoce mejor por su seudónimo Micros o Tic Tac. Vivió en el siglo XIX y su obra refleja una gran preocupación por las causas sociales. Escribió novelas por entregas, tanto para el periódico El Imparcial como para El Nacional. Es fundador del Liceo Mexicano y su novela más conocida es La Rumba. Llegamos así a la última calle al sur de la colonia que corresponde al eje 3. Su nombre en este tramo corresponde a José Peón Contreras, personaje decimonónico yucateco de nacimiento que se especializó en la medicina y en la escritura. Fue director del Hospital para Dementes de San Hipólito y docente en torno a las enfermedades mentales en la Facultad de Medicina de la Universidad de México. Se le considera también como el primer dramaturgo romántico en el país. Destacan entre sus obras varios romances históricos como La Ruina de Azcapotzalco y El Último Azteca. En 2 ocasiones fungió como diputado y perteneció a la Academia Mexicana de la Lengua y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Ahora recorreremos la colonia de este a oeste. Iniciamos así con la calzada de Tlalpan, que era conocida como la calzada México-Xochimilco y tiene sus orígenes en el México prehispánico. En este tramo lleva también el nombre de San Antonio Abad, que como mencionaba al inicio de esta presentación, refiere al hospital dedicado a curar la erisipela, conocida entonces como el fuego sacro o mal de San Antón. Fue fundado en el siglo XVI y se cerró a inicios del siglo XIX. Posteriormente, como todos los bienes de origen eclesiástico, sufrió tras las leyes de reforma y la desamortización, la lotificación, la venta y la renta, quedando en pie solamente el pequeño templo en honor a este santo, que es patrono de los animales y fundador del movimiento de los ermitaños o cenobitas de la Tebaida en el siglo III. La calle siguiente lleva por nombre la fecha en la que fue promulgada la Constitución política que aún hoy rige nuestra nación, 5 de febrero. Cabe notarse que con este logro revolucionario en materia legal, México era reconocido como poseedor de leyes sumamente avanzadas a inicios del siglo XX. Dirigiéndonos hacia el oeste, nos encontramos después con la calle que honra a Isabel la Católica, monarca española del siglo XV, que en conjunto con su cónyuge, el rey Fernando VII, lograron la unificación de los reinos españoles, la expulsión de los musulmanes del territorio, la hegemonización del idioma castellano y la conquista del Nuevo Mundo. A continuación, vienen 2 pequeñas calles que se limitan al norte de la colonia,
otomíes y mayas, que según contaban algunas personas mayores de la colonia, recibieron estos nombres al haber sido habitadas por pequeñas colonias de estas naciones originarias. De Cadena y Montiel, tampoco me fue posible encontrar datos relevantes, pues en las calles solamente aparece su primer apellido, quedando así casi anónimos los homenajeados en estas vías. Sigue la calle dedicada a Refugio Barragán de Toscano, maestra jalisciense que se dedicó tras enviudar a la escritura, destacándose como dramaturga y poeta. Su obra más popular es La hija del bandido o Los subterráneos del Nevado. Guadalupe Peñafiel, personaje en honor de quien también se ha nombrado un pequeño parque en el que desemboca esta calle, se encuentra en el anonimato también por el momento, dado que la información que encontré no corresponde con nada referente a personajes ilustres. En una colonia denominada como Obrera, no podía faltar por lo menos una calle pequeñísima en homenaje al Día del Trabajo, el 1 de mayo. La vía que sigue en dirección al oeste tiene un recorrido larguísimo que va desde Avenida Flores Magón al norte hasta Avenida Río Churubusco al sur, teniendo en su tramo más largo el nombre del libertador latinoamericano Simón Bolívar, venezolano que lideró la lucha independentista de Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Perú. Vivió entre finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Juan Antonio de la Fuente, por otro lado, fue un sobresaliente coahuilense y político del siglo XIX y estuvo en el gobierno del México independiente con muchos cargos. Se desenvolvió como diputado por Coahuila, luego como diputado constituyente. Fue ministro de Hacienda, ministro de Justicia e Instrucción Pública, ministro de Gobernación, ministro de Relaciones Exteriores, función bajo la cual expidió la ley consular, y fue representante del gobierno de México ante Napoleón III, y después se le nombró ministro plenipotenciario. También fue gobernador de Coahuila en 2 periodos y defendió ahí los territorios al norte. Finalmente, el límite oeste de la colonia está enmarcado con una gran avenida, que como la calle del Libertador, recorre de sur a norte la ciudad. Esta avenida, en este tramo, lleva por nombre Lázaro Cárdenas, en honor del expresidente de nuestra nación, caudillo militar revolucionario, reconocido por haber sido artífice de la expropiación petrolera, pero bajo cuyo gobierno se fundaron numerosas instituciones importantes para el desarrollo del país. En su carrera política se cuenta en la creación del PRM, una gubernatura en Michoacán, y evidentemente la presidencia. Fue también uno de los estadistas más radicales y fomentó la creación de organizaciones obreras y campesinas, la creación de instituciones educativas como el Instituto Politécnico Nacional, y es también padre del indigenismo en México. Luchó por otorgar el sufragio a las mujeres y tras su servicio presidencial fungió como ministro de Guerra. Como pudimos observar, la Obrera está llena de personajes ilustres que, salvo por unos cuantos de los que no tenemos manera de encontrar más información, han aportado tanto para el desarrollo político, histórico, militar y cultural del país. Entre las calles de esta colonia, fundada a inicios del siglo XX, tenemos los nombres de grandes cronistas y luchadores sociales, de muchos eruditos literarios que representan en gran medida el pensamiento liberal del siglo XIX. Espero que esta plática los lleve a caminar por estas calles, en donde podrán encontrar numerosos talleres gráficos, grandes papelerías, un mercado bien surtido, escuelas, un templo dedicado a San José, patrono de los trabajadores, pulquerías, fondas, restaurantes y cantinas, uno que otro centro nocturno, paleterías, farmacias, una grande y famosa dulcería y hasta un juzgado civil. Entre sus edificios hay notables obras representativas de la arquitectura de los albores del siglo pasado, que aún en ruinas, aún nos hablan de la forma en la que se fueron habitando estos terrenos que otrora fuesen potreros o que no estaban poblados del todo. Terrenos en los que el lago todavía tenía reminiscencia y que de a pocos con la urbanización se fueron notificando hasta dar forma a la colonia que conocemos actualmente. Los invito también así a seguir las redes sociales de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, en las que podrán encontrar contenido en torno a la vida e historia de la ciudad, no solo de la colonia obrera, también de sus pueblos y barrios originarios, sus fiestas, sus calles y sus maravillas naturales. Les agradezco mucho por recorrer conmigo esta magnífica colonia.